¿Me acompañan, por favor, con su mano derecha? Vamos a orar por Eloísa, nuestra charlista de esta noche. Bendito Dios, bendito Señor, queremos darte gracias por la vida de Eloísa. Gracias, Señor, por su sí. Gracias, Señor, por su familia. Bendícela. Te pedimos que en este momento tu Santo Espíritu se derrame sobre ella, para que cada palabra que salga de su boca venga de ti. Y que cada palabra que salga, Señor, venga a cumplir con tu propósito. Señor, dale tranquilidad, quita todo nerviosismo, todo temor, échalo fuera. Y a nosotros, Señor, haznos tierra fértil para que cada palabra que ella diga venga a germinar en nosotros, para que nosotros podamos hacer vida a este mensaje. Gracias, Señor. Quédate con ella, Mamita María. Quédate de la mano de Eloísa. Amén. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Siempre para mí es una gran bendición poder venir y ver un grupo tan lleno, pues muchas personas conectadas de distintos lugares. Gloria a Dios, de verdad que es un milagro que el Señor nos tenga aquí a todos nosotros. Y yo quiero preguntarles, ¿quién ha venido a arrancarle un milagro al Señor? Que me levanten la mano. Amén. ¿Quién quiere este día arrancarle, arrebatarle un imposible al Señor? Quiero ver. Gloria a Dios. Porque hoy el Señor, eso es lo que quiere entregarle. Quiere entregarle un milagro que quizás usted esté anhelando desde hace mucho. O algo un sueño que lo tenía ya enterrado. Fíjense que el poder de Dios, mis hermanos, nos lo ha venido mostrando a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde la creación hasta la actualidad. Y podemos ver en el Antiguo Testamento tantos relatos del poder de Dios, unos muy conocidos, como es cuando el Señor abrió el mar en dos y permitió a Moisés que pasara con su pueblo. También podemos ver ese poder tan increíble de Dios cuando sacó del horno de fuego a Daniel, y también al mismo Daniel lo sacó de esa cueva llena de leones. Imagínense, encerrado con muchos leones y no le hizo nada. Ese es el poder de Dios, mis hermanos. Pero es un poder que sobrepasa nuestro entendimiento, es ilógico. No hay una manera matemática, científica, porque cuando Dios actúa con poder, no hay manera de explicarlo. O usted me va a decir de que alguna vez ha visto que el mar se abra y se parte en dos. Yo no me lo puedo ni imaginar. Pero fíjense que hoy, mis hermanos, en este mes tan especial de nuestra Madre María, hoy el Señor quiere que la veamos a ella, aquí. Quiere que veamos a su madre como un ejemplo para alcanzar imposibles. Amén. Fíjense que nuestra madre es el modelo para lograr imposibles. Y fíjense que ella hizo algo que nos cambió a usted y a mí para toda la vida. Le dijo sí a nuestro Dios Padre, aceptó su voluntad y nos cambió para siempre. Porque al decir sí, aceptó y creyó en fe que Dios tiene el poder de poner en ella al Hijo, a su Hijo. Y eso es algo sumamente imposible, pero lo creyó, y es por eso, mis hermanos, que hoy usted y yo estamos aquí para la gloria de Dios. Porque a través de ese sí de nuestra madre, hoy podemos tener vida eterna también a través de su Hijo Jesús, quien dio la vida por nosotros. Amén. Y fíjense que el Señor hoy, a través de los testimonios tan bellos, confirmaba también la charla.
Mire qué belleza el Señor, cómo en cosas grandes, en cosas pequeñas, también ahí está su poder. Y hoy el Señor quiere que usted lo reciba. Amén. ¿Saben por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y así se llama la prédica de este día. Para Dios no hay nada imposible. Y quiero que vayamos a la lectura que se encuentra en Lucas, Lucas 1, del 35 al 37. Para que lo apunten, está allá en la pantalla también. Y leo para ustedes. El ángel contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué belleza de versículos llenos de imposibles. Fíjense que el Señor, al regalarme estos versículos, me permitió escudriñarlos un poco más y analizarlos. Y si usted los comienza a leer, mis hermanos, de principio a fin, estos 3 versículos confirman imposibles que Dios permitió que pasaran. Y fíjense que estos versículos, de hecho, que acabamos de leer, es la respuesta que el ángel Gabriel le da a nuestra amada madre. Porque recordemos que el ángel Gabriel es enviado por nuestro Dios Padre a anunciarle a la Virgen que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Lo que ya todos conocemos y más de alguna vez lo hemos escuchado, que es la anunciación. Y en ese momento, bajo el contexto que se encontraba nuestra madre, llega el ángel de forma inesperada y ella en ese momento le pregunta cómo iba a ser eso posible. Pues la respuesta que le da el ángel es lo que acabamos de leer. Y vamos a empezar a estudiar de forma así general qué es, cuáles son esos imposibles que nos está hablando el ángel Gabriel, que le estaba mencionando en su momento a la Virgen María. Y fíjense que comenzamos con el primer imposible, y es que le dice que el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Fíjense que cuando yo leí esa frase, sinceramente, me costó como conceptualizarla, porque el poder de Dios Altísimo, usted ha visto el poder de Dios a través de milagros, pero tangible no es. Realmente entenderla no es algo, muchas veces es complicado entenderla. Pero miren lo que le dijo a nuestra amada madre. Le dijo que el poder del Dios Altísimo se posará sobre ella. Y yo empecé a querer entender la frase y al querer saber qué significa posar, en otras Biblias no dice posar, dice descender. Pero si buscamos qué significa posar, posar es sinónimo de habitar. En otras palabras, el ángel Gabriel le estaba diciendo que el poder de Dios iba a habitar sobre ella. ¿Se pueden imaginar cómo iba a ser eso? Ese poder que acabamos de mencionar, que vivió Daniel, que vivió Moisés,
ese poder creador del universo, iba a vivir en ella. Eso le estaba diciendo el ángel. Ese era el primer imposible, mi hermano. Pero fíjense que en la palabra que acabamos de leer también le mencionaba que el Espíritu Santo iba a llegar sobre ella. Eso era clave para que el poder del Dios Altísimo que le explicaba pudiera activarse en nuestra Virgen María. Y fíjense que el segundo gran imposible que podemos también identificar en la lectura es que le dice que nacerá, que el niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Yo quiero preguntarle a usted si desde aquella época hasta acá o desde antes en toda la historia del universo, ha visto que alguien pueda quedar embarazada así por así. Yo creo que ni la ciencia más moderna de hoy en día ha logrado descifrar tal poder increíble de nuestro Dios. Porque ¿cómo iba a ser posible que una jovencita en aquella época iba a quedar embarazada bajo el poder del Espíritu Santo, mis hermanos? Un gran imposible. Y el siguiente imposible, que también nos habla la palabra de Dios, es que el ángel le cuenta de su prima, de su parienta, le dice, de su pariente Isabel, que la palabra explica era anciana y que no había podido tener hijos en esos momentos, en su vejez aún no había logrado tener hijos, y le dice el ángel Gabriel a la Virgen, también le dice, tu pariente Isabel va a tener un hijo. La que decía que no podía quedar embarazada, ya tiene 6 meses de embarazo. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto una anciana embarazada? Yo no he visto algo tan increíble como ver una anciana embarazada. Es imposible, es ilógico. Usted puede ir al ginecólogo, él le puede dar su versión científica. No es posible. Pero para nuestro Dios todo es posible. Amén. Y finaliza nuestro Señor diciendo que para Dios no hay nada imposible. ¿Usted le cree? Amén. Y fíjense que la Virgen María, yo trataba de conceptualizar cómo habrá sido esa situación, porque lo que le estaban diciendo a la Virgen no era algo sencillo, realmente le estaban explicando algo que en el momento, no sé, yo pienso que no debió haber sido fácil. De hecho, el ángel, en el saludo que le da antes de la respuesta, le dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, tú tienes el favor de Dios. Y en medio de eso le dice, no tengas miedo. La Virgen, mis hermanos, probablemente se puede haber sentido sorprendida. ¿Cómo puede ser eso? Y le preguntó, pero fíjense lo hermoso de la Virgen, que logró escuchar el mensaje que Dios tenía para ella. Y fíjense que era una jovencita que se estima andaba como por los 14, 15 años cuando sucedió la anunciación. Ella ya tenía sus planes, mis hermanos, ella ya tenía su vida, estaba comprometida, recordemos, con José. Y cuando llegó el ángel, vino a cambiarle todo, cambió su vida, cambió sus planes y le dejó una responsabilidad enorme. Yo tengo 2 niñas y yo me pregunto, Dios mío, ¿cómo debe ser cuidar al Hijo de Dios? ¿Se puede imaginar si cuando a veces nos prestan compañeritas de las niñas y yo
estoy con la atención de cuidarlas porque no son ni mías completamente, pues no son mías. Y la Virgen tenía el Hijo de Dios. Y más allá de eso, mis hermanos, como madre, aceptó todo lo que en la voluntad de Dios estaba para la vida de su Hijo, nuestro Señor Jesús, que ya sabemos que murió en la cruz y que nuestra amada madre también lo vivió. Y ella, mis hermanos, le responde al ángel diciéndole que se haga en mí según tu voluntad. Imagínense, mis hermanos, para mí es algo admirable, porque yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué hace cuando viene una prueba que no esperaba? ¿Cuál es su posición ante esa prueba? Fíjense que la Virgen aceptó obedientemente, con amor y humildad, la, la decisión de Dios Padre. ¿Y sabe qué hizo al aceptarla? Cambió la humanidad. Porque cuando ella la aceptó, reafirmó su fe creyendo que lo que le estaba diciendo el ángel iba a suceder. Y su fe permitió que sucediera. Y esos imposibles que acabamos de leer se hicieron posibles. Amén. Y le pregunto yo, ¿usted tiene algún imposible? Y cuando le digo que es imposible, hay tantos imposibles, mis hermanos, una enfermedad, un diagnóstico médico, un tema familiar que ya renunció y ya vio que el caso es imposible. Puede que esté viviendo alguna situación terrible, que usted vea que no hay manera de salir de esa, alguna situación financiera. Imposible, me dirían, imposible. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos vivido situaciones difíciles que hemos visto imposibles. Hemos visto la situación que nos va ahogando, que nos angustia, que nos da ese estrés. A veces no dormimos porque no sabemos el mañana, el futuro, cómo va a ser, cómo voy a sacar mis deudas, cómo voy a sacar a mis hijos adelante, cómo voy a hacer con esta enfermedad que ya no la puedo, ya es muy pesada para mí. A veces las pruebas nos envuelven y nos apartan de escuchar la voz de Dios. Yo quiero preguntarles, cuando usted o si usted en esos momentos está pasando por algún problema o alguna angustia, usted ha escuchado la voz de Dios. Yo quiero que usted reflexione y piense, ¿he escuchado a Dios en medio de esto? ¿He escuchado el mensaje de Dios en medio de esta situación? ¿O he permitido que el afán de esa situación me haya ganado? Porque si usted está viviendo con angustia y está permitiendo que ese estrés lo empiece a envolver, se va apartando también de la voluntad de Dios. Pero si usted no está escuchando esa voz de nuestro Señor Jesús, esa voz de nuestro Dios Padre, entonces, mis hermanos, probablemente usted ya no esté teniendo un contacto directo con Dios. Fíjense la primera cualidad que nos demuestra nuestra Madre María.
Y es que ella escuchó atentamente lo que el ángel le llegó a decir y supo entender qué es lo que le estaba explicando en esa respuesta, porque tenía el Espíritu Santo en ella, porque el Espíritu Santo lo tenía, porque tenía esa conexión con nuestro Dios, tenía genuinamente una conexión, yo me imagino, única. Y nosotros también podemos tener esa conexión que nos permite escucharlo. Pero a veces, mis hermanos, nos distraemos, nos distraemos con tantas cosas, con la misma preocupación, con el mismo afán. Se nos va el día y no oramos, no nos conectamos con Dios Padre y dejamos que todo lo que pasa a nuestro alrededor nos empiece a aturdir y empezamos con nuestra mente a proyectar y todo lo vemos negativo. Ya no nos llenamos de esperanza. Fíjense cómo la Virgen María atendió el llamado, lo escuchó y en el momento que llegó a ese mensaje de Dios, ella estaba lista y lo supo entender, lo supo escuchar. Nosotros en estos momentos estaremos listos para escuchar el mensaje de Dios, porque puede que nos esté hablando en estos momentos y nuestro afán y nuestra desconexión con Él no nos está permitiendo oírle. Él nos quiere hablar sobre esa situación que estamos viviendo. Él nos quiere decir el cómo, como le dijo el ángel a la Virgen María. Pero quizás no lo estamos oyendo, mi hermano. Y no nos estamos llenando de esperanza, nos estamos llenando de angustia. Hoy el Señor les pide que vuelva a conectar con Él. Yo le pregunto, ese día oró, hizo un espacio en su agenda y le oró al Señor. Tuvo la oportunidad de abrir, aunque sea un capitulito de la Biblia o leer el Evangelio. ¿Recibió algún mensaje ese día del Señor? Tenemos que estar alertas para saber qué tan conectados o desconectados de Él estamos, porque en esa medida vamos a estar más fuertes, mis hermanos. Fíjense que yo me acuerdo, pues, yo veía caricaturas de superhéroes y creo que todos conocemos muchos superhéroes. ¿Y qué es lo que pasaba, por ejemplo, con Superman? Él se recargaba y cuando se recargaba, que hoy, ahorita no recuerdo el nombre de eso que usaba para recargarse, pero cuando se recargaba, ¿él qué hacía? Él recibía poder. Y él, en medio de la batalla que tenía, él sacaba fuerza y nosotros veíamos al Superman volando, haciéndose fuerte y vencedor. Fíjense que nosotros tenemos una armadura que que nuestro amado Señor Jesús nos dejó y es el Espíritu Santo. Pero usted, al igual que Superman, debe de activarlo y que en medio de esa batalla usted sea ese Superman, mi hermano. Usted se levante, usted agarre esa fuerza del Espíritu Santo y que si se ha caído se vuelve a levantar, porque eso hace el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu Santo es un espíritu que le da paz. Fíjense que también la Virgen nos enseña la humildad. Cuando tenemos pruebas, mis hermanos, humanamente nos pasa, creo que todos pudimos haber pasado, nosotros nos quejamos. Yo me quejo, yo me paso una prueba y yo, ¿por qué? O empiezo yo a preguntarle, ¿y qué pasa? Y no entiendo. ¿Y saben qué hizo la Virgen? Escuchó, escuchó y humildemente aceptó. ¿Y sabe qué pasa? Cuando nosotros aceptamos a Dios,
estamos siendo obedientes. Y Dios ve la obediencia, la humildad. Es como cuando nosotros estábamos pequeños, bueno, que nos regañaban, ¿verdad? Nuestros papás. ¿Y qué nos tocaba decir? Sí, papá, sí, tenés razón, ¿verdad? Éramos obedientes y sumisos. Y nosotros estamos siendo obedientes y sumisos con nuestro Dios. A veces somos un poco necios. Fíjense, también podemos tener sueños, metas, y eso está súper bueno. Dios quiere todo lo mejor para nosotros, pero a veces somos un poquito necios y estamos darle y le pedimos y no pasa. Y yo le pregunto, ¿ya escuchó lo que quiere Dios? ¿Será que realmente no es que usted no está pidiendo bien, sino que no está bajo la voluntad de Dios? Y fíjense que cuando las cosas se complican, las cosas se cierran, cuando hay obstáculos, definitivamente Dios está apartándolo. Y nosotros seguimos y seguimos. ¿Y qué nos invita la Virgen esta noche? Nos invita a que seamos obedientes y humildes a Dios, preguntándole cuál es la voluntad para nuestra vida. Y a veces, mis hermanos, también tenemos batallas duras y yo sé que pueden ser batallas que, que puede estar viviendo de pérdidas de seres queridos, de diagnósticos que no se lo deseamos a nadie, que tal vez está atravesando la enfermedad crónica de algún ser amado. Y qué duro, es duro verlo. Y, y nadie dice que la prueba va a ser fácil, pero a veces, mis hermanos, tenemos que aprender a soltarla en el Señor y a entregar esos imposibles que está viendo, que le están causando dolor, que le están quitando el sueño, soltárselas a Dios. Porque de repente nos volvemos expertos y queremos nosotros decirle a Dios cómo era. Y yo te pido por esto, yo te pido por lo otro, y yo te pido, y yo sé que si esto pasa así, voy a estar bien. Y no estamos muriendo a nuestros deseos. No estamos muriendo y no estamos siendo obedientes a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y nos aferramos a lo que queremos. ¿Y qué pasa? No le estamos permitiendo a Dios que actúe, mi hermano. Yo le invito que si usted en estos momentos está pasando por un momento de angustia, que en oración le pida la manera de entregárselo completamente a Dios, que le pida a Dios el discernimiento de saber cómo soltar eso. Yo lo invito a que lo suelte para que pueda aceptar la voluntad de Dios. Porque ¿sabe qué pasa cuando usted lo suelta? Usted se aparta y usted deja que Dios y el poder del Dios Altísimo entre y habite sobre usted como la Virgen permitió que habitara en ella, mis hermanos. Usted quiere alcanzar esos imposibles, mis hermanos, suelte esa carga en el Señor. Y no tenga miedo, porque soltar no significa desinteresarse en eso. No, soltar significa entregarle el control a Dios. ¿Y cómo voy a saber yo que ya lo solté? Porque yo ya lo solté, me va a decir usted. Pero si usted se siente todavía angustiado, preocupado, ansioso, derrotado, no se lo ha entregado. Porque cuando usted se lo entrega genuinamente, mis hermanos, usted automáticamente va a tener una paz inexplicable. Usted va a tener una fortaleza que aunque esté pasando la batalla más fuerte de su vida, usted va a saber levantarse y estar de pie, confiado que el Señor va a actuar por usted. Amén. Yo quiero abrirles mi corazón. Fíjense que hace ya un par de años aproximadamente, el Señor nos permitió en familia
tener una vacación. Nosotros anhelábamos salir y habíamos planeamos ir a Punta Cana. Pero esa vacación, mis hermanos, el Señor en ese proceso de irnos me puso un fuerte sentir de que orara. Y pasé orando por la vacación y se llegó el día, todos nos fuimos era tanto el sentir que Dios me había puesto de que lo orara, que hasta nos fuimos me acuerdo que a las niñas, a mi esposo, todos íbamos con rosarios, con un escapulario, oramos hasta llegar al aeropuerto y bueno, en el transcurso del camino había una escala y un recorrer bastante largo. Y en esa escala que hicimos, mi hija mayor, que en esos momentos tenía 11 años, empezó a sentirse mal, vomitaba. Y bueno, tuvimos que pasar ahí esperando el siguiente vuelo y mientras todo eso la niña empeoró. Pero yo le hablaba a mi pediatra de acá y ella me decía, no te preocupes, le cayó mal el estómago. Para no hacerles muy largo esta parte, en el aeropuerto había como un lugar de emergencia, como asistencia de emergencia. Vieron a la niña, ella se puso bastante mal. Ernesto, mi esposo, me decía, mira, mire, si quiere mejor quedémonos aquí, que era Colombia, o nos regresamos. Y yo empezaba a orarle al Señor, y yo le decía, Señor, tú me permitiste venir aquí, hablame, le decía. Por favor, séme claro y decime si nos vamos, nos regresamos, nos quedamos. Y fíjense que en esos momentos mis hermanos chequearon a mi hija, los doctores la vieron, la diagnosticaron y me dijeron, váyase, la niña va a estar bien. En un par de días tomé esa medicina y nosotros decidimos agarrar el avión. Todo coincidió porque hasta el horario, todo era para que nos fuéramos y yo me fui confiada porque yo le había dicho al Señor que me hablara, que me cerrara o que me abriera puertas de una manera clara. Y me dijo claramente, andate. Yo me fui. Estando allá, mis hermanos, yo sentí el abrazo del Señor en todo momento, en detalles que yo puedo pasar todo el día hablándoles, pero en ese momento nos llegó a recoger una persona cristiana que llevaba alabanzas en su carro y yo desde ese momento empecé a sentir grandemente la presencia del Señor, tanto que hasta nos compartió el número de teléfono, le alcancé a preguntar que por cualquier cosa dónde habían hospitales, por si la niña se sentía mal. Bueno, ese día en la noche, mis hermanos, estaba llevando grave a mi niña de 11 años. Y yo sé que aquí muchos me van a entender porque no es lo mismo estar en su tierra que en un lugar donde no se conoce, donde no tiene ni idea si el médico es bueno, si no es bueno, qué hospitales hay. Me tocó salir corriendo porque estaba mal, respiraba intensamente, seguía vomitando líquidos de colores raros, ya no podía ni hablar. Y en esos momentos, mis hermanos, agarré el primer hospital que tuve. Y mis hermanos, ahí comenzó una dura prueba para nosotros. Mi niña, que en esos momentos tenía 11 años, la internan en la UCI porque se descompensó, encontraron que tenía ella diabetes cuando nunca había tenido ni un síntoma, debutó allá y que había empezado a hacer una especie de complicación de la enfermedad. Pero en esos momentos pues me decían que iba a pasar y que no me preocupara. Pero pasó un día y medio y yo veía a los doctores mal, yo veía a la niña con oxígeno. Mis hermanos nos llevaron una noche, nos dijeron, se van a República Dominicana, nos mandan en ambulancia mis hermanos y en esos momentos mi corazón se dio vuelta. Cuando llegamos al hospital, mis hermanos, los doctores la agarraron como que fuera de esos cuentos, de esas películas que se meten como 5 doctores. Y yo no entendía y un doctor me dice, mi hermana, me dice, ¿quién es la mamá? Y levanto la mano. Su hija se está muriendo, mire. Su hija tiene horas de vida. ¿Dónde está el papá? Y yo no entendía, mis hermanos. Mi esposo estaba a 4 horas de ahí, lo llamaron y este mismo médico intensivista me dice,
yo no sé si usted cree en Dios, me dijo, yo creo en Él y ya le entregué a su hija Jesús. Hoy entréguesela a usted. Y en medio de esa madrugada, recuerdo, fui y vi el cuerpo de mi niña prácticamente muerto y se le entregué al Señor Jesús. Y empezamos una dura batalla. Llega mi esposo y, y en un momento de oración y de dolor que tuvimos, mi niña, que en esos momentos habrá tenido 6 años, la chiquita, me dice, mamá, Dios me acaba de hablar y me dijo que para Él no hay nada imposible, que se va a sanar, me dijo. En esos momentos yo sentí que el Espíritu Santo me estaba hablando a través de ella. Y yo recordaba que era una cita bíblica y en el momento le escribió un hermano y me dice, es Lucas 1:37, mis hermanos, la cita que acabamos de leer. Y mis hermanos la abrazamos, nosotros le creímos a él, lo escuchamos con todas las fuerzas y las pocas esperanzas que teníamos, porque los doctores no nos daban ni una esperanza. Nos dijeron, quédense listos porque si le llamamos, probablemente no sabemos si su hija iba a pasar la noche. Tuvimos la bendición de que también el Padre Tomás nos orara y ese día volvió a profetizar nuestro Padre Dios, esa misma cita a través del Padre Tomás y recibimos una paz, mis hermanos. En esos momentos yo entendí que la voluntad de Dios había sido llevarnos a ese lugar, porque en ese lugar, mis hermanos, Dios tenía preparado a todos los ángeles que iban a tratar a mi hija. La pediatra de mi niña me contaba que en esos momentos, era la vacación de agosto acá, que el Blue no tenía intensivistas, que no me la iban a poder tratar allá. Y yo entendí que Dios efectivamente me había permitido llegar allá para eso. Y en esos momentos, mis hermanos, entendí que era la voluntad de Dios y que ante eso yo no podía hacer nada. Y se lo entregué con todo el dolor de mi alma. Se lo entregué. Mis hermanos, mi hija, después de 5 días de estar entubada, de que los doctores no me daban esperanza, Dios me la levantó para la gloria de Él. Y me decía, su hija va a venir con algún tipo de secuelas neurológicas porque se le había inflamado completamente el cerebro. No tuvo ninguna secuela neurológica, para la gloria de Dios. Y mis hermanos, el Señor nos la regaló con una condición complicada, pero está viva y ha sido de bendición para nosotros. Ella es diabética tipo 1 y pasa con bombas y pasa con insulinas, pero Dios ha sido tan fiel, mis hermanos, que en esos momentos nos ha regalado la bendición de poder tenerla ahorita de paseo, ella sola con su colegio fuera del país, cosa que solo Dios puede hacer. Amén. Yo le invito a mis hermanos que este día usted no se limite, porque usted puede estar pasando una prueba grande, una prueba dura. Puede estar atravesando la misma muerte enfrente de usted. Pero para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Y hoy el Señor eso quiere entregarle a usted. La victoria de ser hijos de un rey que murió por usted y por mí, un rey que venció a la muerte y que tiene la capacidad de levantarlo de donde quiera que usted esté caído. Él lo levanta este día. Déjese levantar por el Señor, pero haga lo que la Virgen hizo, aceptar su voluntad, por muy dura que para usted sea, soltar lo que tenga que soltar. Yo le invito a que lo haga, porque mis hermanos, solo así usted va a dejar que actúe el poder de Dios. Amén. Hoy el Señor, mis hermanos, quiere regalarle
la bendición de que usted lo vuelva a aceptar de nuevo en su corazón. Si ya tiene mucho tiempo de no volverlo, de no conectarse con él, hoy el Señor le dice que vuelva a sus pies. Y le manda a hacer dos cosas, mis hermanos. Número uno, vuélvase a conectar con el Señor. Escoja un momento de oración a partir de mañana y no le falte esa oración para que nunca le falte la botella. Y dos, doble rodillas y acepte la voluntad del Señor en su vida, que sé que va a ser de gran bendición, mis hermanos. Gloria a Dios. Yo lo invito en estos momentos a que escuchemos una alabanza que el Señor nos trae.